Bienvenidos al podcast de Jupi Digital. En Jupi Digital ayudamos a graduados y futuros egresados de ciencias económicas, ciencias exactas e ingenierías a reconvertirse en analistas de datos, logrando así mejores ingresos, poder trabajar desde donde quieren y mejor estilo de vida. Por eso hacemos este podcast en el que hablamos de estilo de vida digital, futuro del trabajo, educación, análisis de datos y muchos temas más. En este episodio tenemos a Bruno Ruju. Él es argentino, es licenciado en física por el prestigioso Instituto Balseiro de Bariloche, es experto en inteligencia artificial y emprendedor. Desarrolló una tecnología que se llama Halley Score, que consta de una inteligencia artificial llamada The Sentinel, que permite analizar como un experto el mundo de la sobreinformación. Tomamos cuestiones como decisiones basadas en datos, el uso de inteligencias artificiales, el futuro del trabajo, fake news, hacia dónde va la industria de la información y otros temas importantísimos. Vamos con el episodio. Bienvenido, Bruno, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Todo muy bien, por suerte. Bien, para aclarar, es Bruno Ruju, ¿está bien? ¿O Ruju? Rujú. Ruju, perfecto, ahí está, porque es un apellido que tiene una Sí. sola consonante y tres vocales, y en Latinoamérica usamos la Y como vocal también, así que es Claro. Ruju. ¿De qué origen es el apellido, Bruno? ¿Sabes? Es de Cerdeña, pero para mí ahí hubo un problema cuando se escribió de vuelta acá en Argentina y quedó así, Uf, eh, quedó mal escrito. Pero bueno, ya está. Sí, es complicado, tiene Y, tiene acento, pero son 4 letras y a la gente le cuesta un montón. exactamente, y más si lo anotan mal. Acá sí pasó bastante con el tema de la inmigración en Argentina, apellidos mal Eh, anotados. Los alemanes fueron los que la pasaron, peor, porque el que no lo tenía escrito le hicieron un desastre con el apellido, Tal así que cual. crearon Exacto. nuevas familias. Son familias que se van a cruzar con los que quedaron del otro lado del charco y tienen un apellido distinto. Es una cosa de locos. Bien, Bruno, contanos, ¿cuál es tu formación de base? ¿Vos qué estudiaste? Bueno, yo estudié licenciatura en física, soy rosarino, pero me fui a estudiar a Bariloche, al Instituto Balseiro, y ahí hice después un máster en física también, pero no era el físico tradicional que hace experimentos en laboratorio. A mí me gustaba mucho más la parte de física computacional, que es toda una rama de la física. Yo, bueno, acá me voy a delatar en mi edad, pero yo hice mi máster en 2006, y ya en ese momento prácticamente todos los físicos sabían programar, porque claramente la computadora era una herramienta muy importante para analizar resultados de experimentos o para hacer simulaciones de procesos físicos que de otra forma no se podían hacer. Yo me dedicaba a eso, la parte de simulaciones. Cuando hice mi trabajo de tesis me interesaba mucho la economía y la interacción entre agentes en una sociedad, así que hice unos modelos de cómo se propaga la información en una sociedad, algo que 20 años después, o un poco más, bueno, no, 18 años después, retomé, y casi sin saberlo, obviamente sin saberlo en ese momento, empecé a dedicarme ahora en lo último a trabajar sobre eso. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante, no voy a irme directo al final de mi carrera. Fue Eh, como que pegaste un pelotazo para arriba, hiciste un montón de experiencia, ganaste experiencia y lo retomaste. Te diste un autopase, como diríamos en el fútbol. sí, pero yo diría que fue Siempre más que un estar dando vueltas, rebote. ¿no? Fue Siempre como te un quedó dando rebote vueltas que, eso. sí, sí, no lo tenía claramente en mi cabeza, pero bueno, es un tema que siempre me interesó, la propagación de información, cómo la gente toma decisiones, cómo eso afecta a la gran película de la sociedad. Y bueno, sí, efectivamente, bueno, dicen que cuando uno arranca una startup, lo tiene que hacer porque tiene un problema en la cabeza que no se puede sacar, y bueno, es la única forma, listo, trato de resolverlo. Bueno, creo que sí, un poco me pasó eso. Eh, Así que sí, la verdad que interesante verlo de ese sentido, que me tiré un pase al futuro y después lo agarré. Está muy bueno. Bueno, Yo pero en el quería medio... aclararle a la gente de Latinoamérica en general, el Instituto Balseiro en la Patagonia Argentina, en Bariloche, es algo así como la meca, no solo calculo que de argentinos, sino de todo. No hay un instituto tan prestigioso en Latinoamérica que enseñe lo que es física y cuestiones que tienen que ver con la energía nuclear. Corregime, por favor, Bruno, si es así. Sí, sí, creo que tiene como se destaca mucho en el mundo.
en física, ingeniería nuclear, ingeniería mecánica, ingeniería en telecomunicaciones. Esas dos últimas carreras son más bien nuevas. La base está claramente orientada a lo científico y si quiere, lo que tiene el Instituto Balseiro distinto a la mayoría de los institutos de Latinoamérica es mucho equipamiento experimental con gran inversión, que eso hace que se puedan estudiar y hacer trabajos prácticos y estar muy cerca de investigadores con herramientas, con aparatos, vamos a decirle, muy difíciles de conseguir en otro lugar. Y eso claramente te da una ventaja para aprender sobre temas puntuales, ¿no? Y además todo el desarrollo tecnológico asociado a la ingeniería nuclear, que es muy grande, está muy cerca también de Balseiro, porque está INVAP, que es una empresa a nivel mundial, de primer nivel en desarrollo de tecnología nuclear, reactores, satélites, radares. Es una empresa que parece raro que esté en Latinoamérica porque, digamos, juega en la primer liga a nivel mundial de temas que son de los más complicados. Digamos, el típico ejemplo cuando alguien dice, che, esto es muy difícil, es rocket science. Bueno, ahí se hace rocket science, digamos. Con lo cual, todo ese ecosistema hace que haya como una efervescencia muy interesante en términos de avances y de capacidad de estudiar. Además, tiene un proceso de estudio y de cursado muy distinto, es un trabajo full time. Ahí para cursar son 8 horas dedicadas por día, entonces es como raro. Y bueno, nada, a mí me gustó mucho, y Bariloche es una ciudad hermosísima. Paso el chivo, el que no fue, tiene que ir a conocerlo porque es algo increíble. Así que bueno, fue toda una gran experiencia en lo personal y en lo profesional, claramente. Me formó para poder insertarme en la industria. De nuevo, yo era un físico raro, fui el único de mi camada que no se dedicó a hacer investigación. Me quise ir a trabajar, digamos, a aplicar lo que sabía a problemas de la vida diaria. No quiere decir que el otro no lo hagan, pero yo como que necesitaba un poco más esa retroalimentación rápida entre un problema y la solución, un problema y la solución, así que bueno, me Un dediqué. físico más con calle, porque el físico por lo general, estamos generalizando y está muy mal, pero vamos a generalizar un ratito. El físico por lo general uno se lo imagina de guardapolvo en un laboratorio, encerrado, haciendo investigación y experimentos, pero no de cara a la sociedad. Esa es la idea que uno tiene en general del físico. Vos Sí, yo creo, te es saliste, un, rompiste el molde. es un estereotipo, y la verdad que cada vez hay menos porque con todo el mundo, toda la aparición del análisis de datos, analytics, data science, inteligencia artificial, es un lugar donde los físicos se insertan naturalmente, porque como les contaba antes, la física computacional es una herramienta muy importante. Entonces, prácticamente todos los físicos saben programar. Y después otra cosa que saben hacer muy bien los físicos es analizar datos mediante el uso de herramientas estadísticas avanzadas. Cuando, digamos, hay ejemplos de todas las áreas, pero capaz que algo que todo el mundo conoce es el acelerador del Large Hadron Collider, el LHC, que está en Ginebra. Algunos le decían la máquina de Dios, a mí me parece un nombre bastante malo. Pero bueno, ese donde encontraron el bosón de Higgs, digamos, un lugar donde hacen colisionar partículas a energías gigantescas, y después eso genera toda una cascada de partículas que hay que analizar. Son volúmenes de información, pero que superan a cualquier cosa que estábamos acostumbrados. Bueno, para procesar todo eso se necesitan técnicas estadísticas muy avanzadas, stack tecnológico de computación muy fuerte. Bueno, entonces los físicos ya estaban acostumbrados a hacer eso. Y cuando aparece el mundo de data science y de analytics, es como, bueno, es lo mismo que hacen los físicos en los experimentos, ahora hay que hacerlo en otro ámbito. Entonces fue como una adaptación muy natural que hoy hace que muchos físicos se dediquen al mundo de ciencia de datos. Yo hice todo un camino un poco más intrincado para llegar ahí, pero de alguna forma estaba armado de esas herramientas, obviamente mucha matemática, mucha estadística, mucha computación, y eso es lo que hoy necesita, o que se necesita para ser un científico de datos. Así que fue como una inserción muy natural. Así que, digamos, es cierto que yo fui tal vez uno de los pocos que se fue a la industria, pero ese estereotipo tal vez es como todo, ¿no? Hay un montón yo conozco mucha gente que son distintos, que hacen cosas súper aplicadas a la sociedad y lo hacen desde el ámbito académico. Es cierto, hay algunos que están pensando en cómo, digamos, en resolver el problema del origen del universo, y a mí me súper divierte, pero no era lo que quería hacer.
en mi día a Vos querías día. ir a lo más práctico. Hablemos un poquito de ese Sí, camino intrincado que dijiste. Estuviste trabajando más de 9, casi 10 años en YPF, que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales, es la empresa estatal, la empresa nacional argentina de combustibles. ¿Cómo fue esa experiencia ahí? ¿Cómo fue sí. trabajar y en qué los ayudaste? Bueno, sí, estuve 11 años. Yo en realidad entré cuando todavía era privada, era de una empresa española, se llama Repsol. Ah, Estuve sí, en que el hubo proceso sí, que de se cuando pasó a privatizó y Argentina, luego se pero sí, fue. renacionalizó. Digamos, y cuento eso de Repsol porque hay algo muy, muy importante en cómo después me cambió la cabeza al mundo de datos. Y lo dejo para un poquito porque yo primero empecé haciendo simulaciones de lo que pasaba en los reservorios, porque YPF vende combustibles, pero en realidad eso es lo que ve la gente que tiene un auto. YPF está integrado en toda la cadena de hidrocarburos, es decir, YPF los extrae del subsuelo, los refina, los transporta y los vende, es decir, hace todo. Yo entré a trabajar en la parte donde se extraía el petróleo de los yacimientos que están 2000 metros bajo tierra, digamos. Que a diferencia de lo que todo el mundo piensa, no es un lago subterráneo de petróleo que con un sorbete uno lo saca, no, no funciona así. Lo que hay son, digamos, el petróleo está metido en los poros de las rocas que están a 2000 metros. Es un proceso, digamos, es toda una disciplina, ¿no? Pero bueno, yo hacía simulaciones para ver cómo se iba moviendo ese petróleo y cómo convenía hacer para sacar la mayor cantidad posible de un yacimiento que ya existía. Es decir, yo no estaba en encontrar yacimientos nuevos, yo estaba en optimizar la extracción de los que ya conocía. Y bueno, hacía simulaciones con computadora, era lo que sabía hacer, simular procesos físicos, así que eso fue como mi aporte inmediato. Después se digo que a mí siempre me interesó las finanzas, así que hice un máster en finanzas, y en ese momento tuve la posibilidad de pasar al equipo de finanzas de YPF a un sector muy particular, que era el de control de gestión. Que control de gestión en realidad era como lo que hoy llamaríamos business intelligence. Yo básicamente estaba a cargo de un equipo que se encargaba de generar toda la información para que la empresa pueda gestionarse, ¿no? Digamos, sería lo que hoy hace un equipo de BI, pero metido dentro del equipo financiero, porque tenían también toda la contable, a pesar de no ser contador, trabajaba muy cerca de muchos contadores. ¿Y por qué hablé de Repsol? Porque Repsol tiene una cultura que era muy, muy data-driven, digamos, orientada al dato y a gestionar con evidencia. Que eso parece algo medio nuevo de lo que hablamos ahora cuando hacemos analytics, pero la verdad que eso se puede hacer desde, digamos, debe haber personas y empresas que lo hacen desde que existen los números a eso. Gestionar con números, con datos, para mí es claramente la forma correcta de hacerlo, y pareciera que uno necesita tener una inversión en 50 data scientists, pero no necesariamente. Y Repsol lo hacía con 0 data scientists, pero lo hacía con la mentalidad de que para decidir dónde hacer una inversión que va a costar 5 millones de dólares, bueno, no la podés hacer más o menos por acá. Había que hacer un análisis muy grande, y si vos podías, analizando la información, hacer que de 5 pase a 4,5, bueno, te ahorrás medio millón de dólares. Es No, y mucha además no plata. Entonces, dependés de la corazonada, del pálpito, de la intuición, en esto no, en se nos esto va el no. negocio. Si hacemos 5 inversiones malas, vamos para atrás 5 años, sí. Tal cual. Yo creo que tiene que ver con lo grande que son las inversiones. Una noción más o menos en algunos de los años que yo estuve ahí, eh, la inversión, no los gastos para operar, sino inversión nueva eran 6.000 millones de dólares. O sea, es muchísima plata que si uno, como decís vos, lo hace por corazonadas más o menos, bueno, hace un desastre. Yo creo que cuando uno tiene una compañía que a lo mejor las decisiones de inversión o de alocar gastos son más chicas, se da como el lujo de tomarlas de otros con intuición, corazonadas. Cuando tenés que decir cómo invertir 5 millones de dólares en un solo lugar y lo enterrás, porque en el fondo hacer un pozo es enterrar fierros y cosas, no puedes enterrarlo mal. Entonces, cuando uno decide por poco monto, a lo mejor se da ese lujo, y creo que es algo que ayudó a que yo justo me vi en un lugar donde se miraban detalles de absolutamente cualquier dato. Y ahí, el equipo que yo lideraba, eran 10 personas, 10, 12, 15, iba cambiando, ¿no? Pero más o menos una noción, donde
el día a día de los que trabajaban ahí era procesar información en Excel. ¿Cómo funcionaba esta lógica? Teníamos un sistema de origen de información base un transaccional, le diríamos, donde había información que tenía que ver con la producción, cuánto petróleo, cuánto gas salía de cada pozo. ¿De qué año estamos hablando, Bruno? Esto estamos hablando de 2014, o sea, hace un 2014, poquito más de hace 10 años. un poquito más de 10 años, y era Excel en una empresa gigante, una petrolera. Excel, sí, era la empresa más grande de Argentina en ese momento, después pasó a ser Mercado Libre por facturación, pero en tamaño, en facturación, en inversiones, era por mucho la empresa más grande de Argentina, por empleados, ¿no? Y Excel era la herramienta de gestión de datos, pero déjeme que te cuento cómo era lo que pasaba en un día normal, o en una semana normal de ese equipo. Sistema de información de origen, bajada de SQL, creo que todo el mundo acá va a entender más o menos, se extraía sábanas de datos infinito, de todo lo que había. Esos CSV se empezaban a pasar a Excel. Y esto era un proceso para obtener un reporte, que era el reporte de operaciones, que le decíamos. Era 2 personas que trabajaban desde el lunes a las 8 de la mañana hasta el viernes a las 7 de la tarde, solamente procesando esos datos en Excel. Parece una locura lo que digo, ¿no? Pero eran 5 días hábiles de 2 personas, o sea, 10 días hábiles, horas hombre, que lo que hacían era, copiaban cierta información en una celda, después arrastraban una fórmula una celda para abajo, actualizaban la fecha y le ponían 08 cuando era agosto, y si era septiembre tenían que poner 09 y cambiar 31 a 30, ni te cuento los años bisiestos me querían morir, que había que cambiar todo, dividir por 366, y así ir actualizando fechitas, tabla dinámica, actualizar el rango de la tabla dinámica, y así. Había, obviamente, para hacer algo que te lleve un día, una semana de trabajo, no te lo puedes acordar. Teníamos manuales escritos que decían qué había que ir haciendo paso a paso. Después de eso, se generaban corriendo unas macro que había hecho alguien hacía no sé cuánto tiempo, y las sabía manejar una persona, corría unas macros y salían los informes en PDF. Salían, no sé, 100 informes, cada uno tenía 25 páginas, era un volumen de información infinito que se usaba para gestionar. Y ahí lo importante es eso, se usaba y se necesitaba. Era muy difícil tomar decisiones sin tener esa información, era lo que se miraba en las reuniones. Yo después, mi trabajo era más o menos coordinar todo eso, y después ir yendo a reuniones, mostrando esa información y detectando desvíos, diciendo, che, en el yacimiento XXX, vos tenías de presupuesto que ibas a extraer tantos metros cúbicos de petróleo, extrajiste un 10% menos, ¿qué pasó? Bueno, ir entendiendo eso, con lo cual era una gestión bien por evidencia y por dato, y servía. Por eso se justificaba tener 10 personas dedicadas a generarlo, digamos. Si no, uno dice, che, tengo 10 personas acá, los pongo a hacer otra cosa, a vender, no sé. Bueno, acá se entendía el valor y se invertía. ¿Qué pasa? No escala eso. Entonces, cuando entré yo, un físico que sabía de computación, que sabía programar, a ver eso, dije, ¿por qué estamos haciendo todo en Excel? Era el año 2014, es cierto, todavía el tema de Analytics recién se empezaba a hablar, o al menos en Argentina, y por haber participado en algunos congresos, pude empezar a entender que existían herramientas que automatizaban todo eso, y dejaban directamente la información en un dashboard. Hoy parece obvio lo que digo, digamos, Power BI, Tableau, Looker, muchos más de esos, pero en ese momento como que estaban recién empezando a aparecer los primeros de eso. Así que bueno, me costó un tiempo convencer de que se podía hacer mejor, pero logré conseguir presupuesto y pude armar lo que sería el primer stack de Analytics en esa parte de la compañía, que lo que hacía era, y yo me acuerdo el día que lo hicimos, pues yo se lo decía y no me creía, pero yo le decía, esto que salga una semana va a llevar 10 segundos, se puede hacer. No, vos estás loco, no se puede hacer. Bueno, el día que hicimos clic, correr, y salió el informe, bueno, ese día, no sé, no trabajamos, nos fuimos a festejar, hicimos la locura, porque no había uno de estos informes, había como 20, entonces, la verdad que fue un laburo muy, muy gratificante, y donde me metí de lleno en la parte que yo no sabía tanto, que era lo que hoy diríamos ingeniería de datos. Yo estaba en la parte de análisis si bien no le decía, ya le empezábamos a decir Machine Learning, yo había hecho algunas cositas con Machine Learning, nunca había estado en el medio.
poca gente había estado en el medio, digamos, de ingeniería de datos. Así que a mí me sirvió como para completar un poco mi visión de todo ese universo tengo datos en mi sistema transaccional, tengo que tomar una decisión en un negocio, bueno, pude completar toda esa visión. Y ahí fue cuando en mi carrera di un salto a trabajar directamente en un equipo de analytics, que bueno, también fue un desafío en una aseguradora, San Cristóbal, acá en la ciudad de Rosario, lo que me volvió a traer de vuelta a mi ciudad de origen. Me tocó el desafío de liderar un equipo de analytics que tenía ambiciones de transformar grande la industria del seguro, aprovechando todo eso, ¿no? Toda la información que había. Y bueno, la verdad que toda esa experiencia de haberlo pasado más desde la parte de análisis que hacía yo, con mis modelos, con cositas y simulaciones, aprender toda la gestión de los datos y la ingeniería, bueno, lo pude implementar todo junto, en el punta a punta, ya aplicando lo que sí era en ese momento, en 2018, Machine Learning, inteligencia artificial, ya con nombre propio, digamos. Exacto, ¿y en la aseguradora qué buscaban mayormente? ¿Evitar fraudes, por ejemplo? ¿O qué Bueno, analizaban? tuvimos al final, cuando yo tuve 2 años, terminamos ejecutando 7 proyectos donde había de alguna forma u otra Machine Learning o inteligencia artificial, así que hicimos de todo. El proyecto que, si querés, más satisfacciones nos trajo, que más vistoso y, no sé si más divertido, porque la verdad que yo me divertía con todos, pero bueno, sí, el, el que más generó atracción y buenos resultados fue el de detección de fraude. Eh, en el mundo y en la Argentina en particular hay mucho fraude en seguro, digamos, cuestiones que pasan. Lo que sí era llamar la atención de alguna forma es que no había una gran... no se combatía demasiado, y creo que tiene sentido por los costos, ¿no? No es fácil, digamos, sería fácil decir, che, las aseguradoras no se cubren del fraude, bueno, no es tan fácil, digamos. Hay decisiones que están ahí, y a lo mejor a veces es más barato pagar un cristal roto que hacer todo un equipo que investigue. Entonces, no daban los números tan gruesos, pero era claro que había un montón de fraude. Y dijimos, che, bueno, pero si podemos usar tecnología y podemos hacerlo con una tasa de éxito suficientemente alta, se justifica esto, ¿no? Así que bueno, hicimos todo un equipo que empezó a detectar fraude y aplicamos incluso modelos de deep learning con procesamiento de imágenes automático que hacía un montón de cosas, veía dónde estaban los autos dañados, entendía si el auto era el que correspondía, miraba el color, la patente, el modelo, detectaba la intensidad de los golpes, miraba las fotos del otro auto y determinaba si era posible la dinámica, y eso empezaba a generar que se detecte muchísimo, se multiplicó creo que por 12 o 15 la cantidad de casos de fraude detectados, lo cual es muchísima plata que se Se ahorraba pagó la solo, compañía. podríamos decir, en criollo. Se, Se pa- pagó se- solo se el pagó, equipo y dio rédito, pero le permitió dio, ahorrar a la empresa. cuando yo me fui estaba en un ROI, el Return on Investment, de 10x, o sea, se pagó 10 veces, hasta que yo me fui y después, la verdad, le perdí el rastro. Pero bueno, ahí ya me di cuenta y empecé a enfocarme bien en la aplicación de inteligencia artificial. Me di cuenta que ahí había algo muy, muy grosso, que no lo dije, lo tenía que haber dicho, pero en 2005, en el Balseiro, vuelo para Bariloche, tuve una materia que se llamaba redes neuronales, que era algo que se hacía en el mundo académico, se investigaba, pero no había aplicaciones. Pero cuando lo aprendí dije, che, esto es una locura, esto resuelve cualquier cosa. ¿Cómo lo estamos usando? Así que me puse a resolver un problema, un trabajo práctico, y me llevó una semana a entrenar el modelo. O sea, lo apreté un lunes y lo tuve el lunes siguiente el modelo entrenado. Dije, bueno, todavía le falta un poco. Pero vuelta, un centro para el futuro, 2005, 13 años después, en 2018 dije, ahora listo, ya está, esto se puede aplicar ya en el entorno laboral, porque ya hay modelos que se entregan mucho más baratos, hay un montón de librerías, apareció Python en el medio que allanó el camino. Yo me acuerdo de las primeras no, todas las redes neuronales que hice cuando estudiaba, y las primeras, antes de que exista Python, tenías que entrenar todo vos. Vos tenías que escribir el algoritmo que lo entrenaba, el backpropagation, que alguno lo va a entender, lo escribías vos. Es como, hoy pensar, decir, che, ¿cómo estás escribiendo el backpropagation? Hoy ya entrenás directamente con librerías de Python. Pero bueno, en ese momento era más artesanal y no era algo que se podía hacer muy rápido, entonces no se usaba.
vuelvo casi al presente, ya hay un montón de cosas para hacer. Y bueno, a mí me pasa que cuando yo contaba en 2018, 2019, ¿de qué trabajas? No, trabajo en inteligencia artificial. Te miraban diciendo, ¿qué es eso? Tenía que explicar, a veces le decía, no, trabajo en finanzas, más fácil, no tenía, así que para que no me pregunten. Pero a mí me parece que hay algo increíble que pasó en los últimos 4 o 5 meses, si uno quiere, que fue la masificación de la inteligencia artificial. Llegó al público general. Ya no somos los físicos, los estadísticos o los ingenieros de sistemas que hablamos de esto, sino hoy, el fin de semana, justo acaba de pasar Semana Santa, pasamos con unas familias amigas en una provincia argentina que se llama Córdoba, nos fuimos para allá, y en un asado, a la noche, toda la conversación fue de inteligencia artificial, de ChatGPT, obviamente, que es lo que hoy se popularizó. Y entre gente Y, que no trabaja de eso, que no vive de eso, un entusiasta, un amateur, dirían los españoles, un aficionado, son aficionados de la inteligencia artificial. Lo hacen con sí, un es fin que lúdico, tal vez. fin lúdico y empezaban a entender cómo lo podían aplicar, pero era desde contador, psicóloga, empresario, ingeniero industrial, arquitecta, abogada. Era digamos, una mesa donde había todas las profesiones y fue como, che, no puedo creer, y estábamos con el celular y le preguntábamos cosas. Uno de los chicos que estaba ahí le escribió un poema a la mujer. Fue increíble, la verdad. Cuando nos fuimos, terminó el asado, mi mujer me dice, ¿estás contento, no? Hablaron toda la noche de inteligencia artificial. Digo, hacía años que no me pasaba esto, que hablaba de un tema toda la noche que me gustaba a mí. Así que yo creo que es un momento único, lo creo yo y lo creen gente que sabe mucho más que yo. La gente, los que manejan los fondos de inversión más grandes del mundo, están hablando de que está dando un cambio de plataforma. ¿Qué es eso? Bueno, los últimos 2 cambios de plataforma fue el fin de los 90, cuando apareció Internet, y a fines de la década del 2000, cuando aparecen los celulares. Digamos. Eso es un cambio de plataforma, un cambio completo en cómo la gente se relaciona, cómo trabaja, cómo investiga, cómo hace todo, digamos. Imagínense hoy sin internet. Nada, no podemos estar haciendo nada. Imagínense hoy sin celular. Nada. Bueno, lo que está diciendo esta gente es que dentro de un par de años, un par de meses, no vamos a poder imaginarnos cómo es la vida sin inteligencia artificial. Eso es lo que están hablando. Yo estoy convencido que yo, de alguna forma, me lo imaginaba y lo creía ya en 2005 cuando me enseñaron cómo funciona la red neuronal. Y que después lo vi en la práctica en 2017 y 2018 y que, bueno, ahora todo el mundo lo ve. Hay algo que para mí es increíble que es la velocidad de adopción de una herramienta nueva. Entonces, Spotify, que creo que es algo que la mayoría conoce, tardó 55 meses en llegar a tener 100 millones de usuarios. O sea, le llevó varios años llegar a los 100 millones de usuarios. ¿Saben cuántos meses le llegó a ChatGPT? No. 2 meses. 2 meses. Dos. De 55 Spotify a 2, 100 millones de usuarios. 100 millones de usuarios. Ya hoy no sé ni cuántos tiene, porque las noticias cambia tan rápido que si lo leéis ayer ya está desactualizado. Ya Es es viejo. efectivamente un crecimiento exponencial que bueno, acá claramente el boca a boca jugó un rol clave y es una de las formas de propagación exponencial, que lamentablemente la conocimos con la pandemia y como las cosas se viralizan justamente por los virus. Bueno, esto se viralizó de la misma forma, logró un R mayor a 1, también nos acostumbramos a hablar de Rs, y viralizó por boca a boca, porque ni siquiera es que hicieron una campaña de marketing, nada. La gente lo empezó a decir, probá esto, probá esto, probá esto, y bueno, logró escalar de una forma porque el producto es impresionante. Yo creo que el valor más grande, si bien la tecnología de los Transformers, todo lo que está atrás, que no vale, bueno, al menos hoy no creo que valga la pena hablar mucho de eso, es buena, es muy buena. Para mí el logro de adopción está en que lograron una interfaz que era la justa para que la gente estaba esperando. Porque GPT-3, que es muy bueno, existe hace un tiempo. De hecho, en mi empresa lo usamos hace, no sé, creo que 18 meses, algo así. Ya veníamos usando GPT-3. Pero lo consumías por una API, tenías un player, aunque estaba ahí medio oculto. La magia, creo yo, fue la combinación de un producto excelente, esos modelos entrenados que suelen muy bien,
y una interfaz que era lo que estaban buscando las personas, un chat, Algo, ¿no? algo accesible, algo amigable para el que no es Un- del gremio, para el que no tiene la exacto, antenita que le sale de la jerga, del que no es ingeniero, del que no es... Esa tal idea cual. sería. ¿Qué Contanos, es? Halley, cómo engancha ahí entonces. Bueno, Contanos qué buenísimo. es, qué estás haciendo, que es muy interesante eso también. Bueno, en 2000, fin de 2021, principio de 2022, decidí lanzarme a generar, a construir una startup con un socio. Y como decíamos antes, algo, para cuando empezás una startup es porque hay algo, detectás un problema o tenés una inquietud que te hace pensar que, bueno, me quiero dedicar a esto, porque no te lo puedes sacar de la cabeza. Y, y bueno, y ahí armamos Halley, que básicamente lo que hacemos es tratar de ayudar a las personas a filtrar mejor toda la información que reciben. Hoy en redes sociales, en diarios, páginas, por WhatsApp, a todo el mundo nos llegan infinitas informaciones. Y no, yo creo que no tenemos una forma buena para filtrar todo ese contenido. Y si esto es un problema, cuando los únicos que escriben son humanos, es difícil de imaginar cómo va a ser el problema de acá a unos meses cuando la mayoría del contenido la generen inteligencias artificiales. Porque va a pasar eso. Esa es la locura, va a pasar. Y es algo que, de nuevo, lo que estamos en este mundo sabíamos que iba a pasar. No teníamos claro cuándo. Yo pensaba que iba a tardar un poco más. La verdad que, de hecho, di una charla el año pasado donde decía, bueno, esto va a pasar en 2 años. Le pifié por 1 año y medio, básicamente. Ya lo tenemos encima. Ya lo tenemos hoy, ya está. Eh, y imaginen, si yo puedo escribir, imaginen, yo soy un escritor o un periodista y escribo un artículo, no sé, un día, si soy muy bueno, mediodía, soy un crack. Hoy GPT puede escribirlo en segundos, GPT no duerme, no come, no se toma vacaciones, no tiene feriados, y está lo puedes conectar para que escriba un artículo por segundo con una API y lo publica. Pum, pum. Vos podés automatizar el proceso de generación de contenido, lo puedes automatizar como automatizar procesos que funcionan en una fábrica, en una línea de producción. Podés llevarlo a esa escala. Podés meterle imágenes si querés, con videos, ya va a salir las empresas que van a generar películas en instantes. Y además, no es que va a pasar porque yo creo que va a pasar hasta al mes pasado, al cierre de marzo, había unas personas que se estaban tomando el trabajo de ver cuántas empresas estaban saliendo en el mundo de generación con inteligencia artificial. Y ya habían encontrado 500 que en total habían recibido inversión por 13.000 millones de dólares. O sea, cuando esas empresas empiecen a ejecutar lo que se crearon para hacer, la información va a ser un tsunami que nos va a pegar en la cara y no vamos a poder saber qué hacer. Entonces, ese es el problema que estamos tratando de resolver con Halley. Y bueno, obviamente, un problema tan grande con una tecnología tan innovadora se resuelve usando una tecnología muy innovadora. Entonces, por eso lo comenté a la pasada, nosotros usamos GPT-3 de hace 18 meses, lo pudimos probar desde casi su inicio, y entendimos el potencial. Obviamente hoy ya nos pasamos a GPT-4, eso va cambiando, pero la lógica está atrás, y básicamente el objetivo, la forma de proceder de Halley es decir, bueno, hay mucha gente opinando sobre un tema. Tal vez finanzas es fácil de imaginárselo, es algo que yo manejo, entonces fue como un poco el principio, pero esto se extiende a muchos otros temas. En finanzas, yo tengo mi plata, por suerte a fin de mes tengo un sobrante, lo quiero invertir. ¿Dónde invierto? Bueno, nada, yo uso Twitter, también uso Discord, uso otras redes sociales, miro en Instagram, miro YouTube, y escucho gente que me va recomendando cosas. Digo, che, la verdad que este tipo tiene 3 millones de followers, dice cosas de finanzas, y por algo tiene 3 millones de followers, debe ser bueno. Si me dice que invierta en Caniche Estoy, voy a invertir en Si Caniche tiene Estoy, caniche porque tal estoy, vez y tal sea, vez, por algo tiene 3 millones de seguidores y tal bueno, vamos cual. por ahí. Ujú. Claro, porque las redes sociales, la única variable que te dan para ordenarte es el número de seguidores, es la popularidad. Y el descubrimiento que no es nuestro, sino que es probablemente de muchos, la popularidad no necesariamente está asociada a lo experto que es una persona, sino a qué tan fácil genera seguidores, carisma. Entonces, yo tengo mi plata, invierto en Caniche Toys, y lo dice este flaco, tiene 3 millones. Invierto en Caniche Toys y me clavo como loco. ¿Y qué pasa? ¿Toda esa gente lo deja de seguir? No. No, porque la gente se olvida, porque aparecen otros. Y así uno va escuchando recomendaciones
de gente que hace malas recomendaciones, o de gente que hace buenas, pero que nadie sabe quién hace malas y quién hace buenas. Entonces con Hale dijimos, tenemos tecnología que puede leer todo lo que escriben las personas y todo lo que escribieron, en una red social, en un artículo, en otros, en informes. ¿Por qué no procesamos todo eso y analizamos quiénes son los que dieron buenas recomendaciones en el pasado para destacarlos y que la gente pueda escucharlos en lugar de estar escuchando todo ese ruido y todo ese aluvión de información? Esa es la idea de Halley, es encontrar a los verdaderos expertos en el medio de todo ese ruido, pero no es que nosotros decimos, este es el experto, este es el experto, este es el experto porque me gustan a mí, porque son mis amigos o porque me pagan. No, nosotros lo construimos con un proceso que es 100% objetivo y sin sesgos. Nosotros no agregamos ninguna información, simplemente validamos que si él dijo que los Caniche Toys eran buenos y después fue malo, eso es algo, eso es información de la realidad que no tiene ningún sesgo, que no tiene ninguna intervención subjetiva, simplemente dijo que era buena, fue mala, bueno, eso es un punto negativo, digamos. Eso El baja su... centinela no se deja sobornar, ese es el punto. Ustedes tienen Esto, esa IA que se llama el centinela, que es la que hace este trabajo. No, exacto. no le va un sobre por abajo de la mesa para que, bueno, déjame pasar la de, no quise Exacto. decir Caniche estoy, bueno, fue una mala inversión, pero déjame que corra. No, no, Sí, no, borrala. Bueno, borrala. ahí dice con algo que pasa mucho, que lo detectamos, es que la gente dice lo de Caniche Toy es malo y después borra ese tweet o ese posteo o ese artículo. Bueno, nosotros en Halley capturamos y guardamos todo. Sacamos una fotito para que después, cuando uno lo borre, si no, para. Eso estaba acá, vos lo borraste, pero vos dijiste eso. Y no es que somos los vigilantes que queremos destacar. Todo lo contrario. Nosotros queremos encontrar a los buenos que no se destacan. Porque yo ponía que yo fuese un crack en finanzas, pero soy un tipo que está en la mía, no me gustan redes sociales, no tengo tiempo, estoy todo el tiempo analizando. Y hago un montón de buenas predicciones, pero nadie me conoce. Es un montón de conocimiento y de valor que la humanidad se está perdiendo. Entonces, es claro que no, los skills para hacerse popular son distintos a los skills para ser bueno analizando finanzas. Nosotros lo que queremos es que el que sabe no se tenga que preocupar por generar sus redes, sus contenidos. No sé si, digamos, alguno capaz que leyó cómo conseguir muchos followers. Bueno, te dicen que la receta es todos los días escribí algo, todos los días escribí algo. Nadie te dice que escribas algo bueno. Escribí algo. Ni Es cierto, ni cierto, verdadero, nada. claro. Entonces, Ni que sirva. eso es esfuerzo, es un montón de cosas que, si yo soy bueno en finanzas, quiero hacer finanzas, no quiero estar escribiendo todos los días, oh, qué lindo, va a llover mañana y no tengo paraguas. No puedo hacer eso, no quiero hacerlo. Bueno, Halley va a hacer que no necesites hacerlo. Halley va a darle la oportunidad a los que quieran realmente destacarse como expertos, que lo hagan haciendo lo que saben, que es dando pronósticos financieros, dando pronósticos deportivos, hablando sobre lo que va a pasar con tendencia de tecnología, tendencia en los medios, medicina, digamos, es aplicable a cualquier área de conocimiento donde importa el futuro. Y en todo se importa el futuro, porque cualquier decisión que nosotros tomamos es pensando en el futuro. Digamos, yo no voy a decidir algo hoy para algo que pasó ayer, digamos. Yo invierto hoy, elijo una tecnología, me someto a un tratamiento médico o evalúo ir a vivir a una ciudad por un prospecto laboral, por lo que va a pasar en el futuro. El pasado lo uso para informarme y para generar esa opinión, para de alguna forma tomar esos datos y hacer que la decisión sea lo más data-driven posible. Bueno, nosotros ayudamos a eso, justamente sacando todo el ruido y destacando a los que tienen para agregarle a los demás. Y corriendo del medio todos los otros que, por, por la razón que sea, no agregan y contaminan el ruido. Las fake news son compatibles, vamos a poder hacer algo con eso. Te digo, porque justo estás en tema de decir, lo que hace Halley es, hablando en jerga deportiva, es descubrir quién es un tapado, ¿no? Un tapado es en una carrera de caballos el que nadie apostaba y termina ganando. Un tapado en fútbol es un refuerzo, un jugador que llega sin muchos laureles, pero entrena correctamente y rinde bien en ese equipo, y a diferencia de otro que costó mucho más caro el pase, consigue mejores resultados. Eso es lo que están buscando también en Jalí. ¿Cómo la ven con el tema de las fake news? Y con las inteligencias artificiales que vimos, fotos, vimos imágenes de una detención ficticia de Trump, o más graciosa, si se quiere, el Papa con un súper la abrigo campera. blanco que parecía un rapero,
Pero bueno, muy reales, o sea, muy reales y que hay gente que lo puede tomar como que eso de verdad pasó. Bueno, yo creo y claramente es un problema gigante y que hay que ponerse a trabajar para resolverlo. Para mí, Halley tiene para aportar. Esto no se resuelve con una sola herramienta. Para mí esto tiene que ser todo un cambio de mentalidad, tiene que haber inversión del Estado, seguramente, empresas, pero Halley va a poder hacer un componente muy grande en eso, con la lógica de quiénes son las fuentes en las que confías. Si vos tenés un diario, un influencer, o el lugar donde vos consumas eso, o una revista con artículos, y en el pasado habló de cosas que iban a pasar, y después no pasaron, y otro habló de cosas que sí iban a pasar, y después pasaron, o que sí fueron reales, bueno, ahí Halley es el territorio donde Halley te va a poder decir, mirá, en el pasado esta fuente de información te tiró cosas que estaban bien, esta te tiró cosas que estaban mal, ahora me tiran algo nuevo, bueno, ¿vas a seguir escuchando a la que generalmente te tira cosas que no son ciertas? Yo creo que va, o al menos como me lo imagino, puede ser que después sea distinto, porque justamente en estos momentos de cambio de plataforma es muy difícil imaginarse cómo sigue, pero yo me imagino ese cambio de paradigma donde empezamos a consumir solamente de las fuentes de información que se merecen que consumamos. Y eso cambia completamente la industria de los medios, la industria de la comunicación y la industria de cómo se propaga información, porque antes sobrevivían los que mandaban información mala, digamos. Si podemos hacer Halley bien, si hay otras empresas que ayudan y que nos combinamos y empezamos a trabajar en conjunto, eso debería desaparecer, porque nadie debería tener una motivación por ir a escuchar una fuente que en el pasado dijo cosas incorrectas o Exacto, ustedes erróneas. se manejan con un índice de credibilidad, por lo que estuve viendo. Contanos, puede ser un Exactamente, poco así, nosotros ¿no? le asignamos una credibilidad en función de esto que acabo de decir a cada fuente de información. Puede ser una persona, puede ser un diario, puede ser una inteligencia artificial, no importa. Entonces, con todas estas, con lo de la foto del Papa, digamos, hay que ver cómo se propagó. Me parece que este se propagó directamente ya avisando que era inteligencia artificial. Entonces no es un problema. Pero la pelea de Trump, si alguien, una noticia, un diario, una revista, publica eso diciendo Trump tuvo una pelea con no sé qué, y después nosotros validamos que eso no había sido cierto, bueno, ¿le vas a seguir creyendo a eso? Si en el 70% de las veces te tiró información incorrecta, ¿vas a seguir escuchando? ¿Por qué lo escucharías? Bueno, ahí es donde apuntamos nosotros que podemos aportar nuestro granito de arena a trabajar y a luchar contra las fake news que tanto daño hacen. Pero de nuevo, esto es un cambio de plataforma acá. Van a tener que aparecer nuevas empresas, van a tener que aparecer nuevas tecnologías que ayuden. La verdad que usar GPT para combatir lo que hace GPT a mí me gusta porque es algo que escala, digamos. Como yo le decía, nosotros usamos GPT-3, entonces podíamos detectar cosas. Y después el que genera usa GPT-4, vos quedaste acá, no, bueno, yo uso GPT-4. Entonces te permite ir avanzando y no quedarte atrás en la tecnología. Entonces eso para mí me parece clave de nuestro modelo de capas de inteligencia artificial, que siempre podemos llegar al lugar donde se genera la desinformación. Eh, y es necesario que aparezcan otras empresas para poder hacer esto un real ecosistema que resuelva un problema que, de nuevo, me parece que no lo estamos pudiendo ni imaginar lo que va a ser. A mí me cuesta imaginarlo porque sigo pensando en que las personas generan información, pero va a ser un factor minúsculo de las personas cuando todas estas 500 empresas con 13.000 millones de dólares estén generando ellos el contenido. Y más cuando el contenido periodístico de información diario ocupa tanto espacio en los medios. Porque uno tiene ocio, pero los ocios los tiene más que nada en plataformas que están dedicadas a eso. Uno sabe que eso es Sí. ficción, son series, son películas que empiezan y terminan y tienen episodios, y está clarísimo. En cambio, los medios que dan noticias están ocupando mucho espacio en los medios tradicionales, que están quedando a poco obsoletos, pero bueno, uno se entera también por Twitter o por otros medios, y ocupan un gran espacio, un gran volumen de tiempo y de espacio físico también. Uno ve los hilos y gente que opina, gente con el tilde de que es esa persona y no otra. Entonces, valida un mensaje que a lo mejor no es correcto, o una persona
que, hablando mal y pronto, vino errando seguido porque es malo o porque tiene una, no sé, alguna cuestión, un arreglo con Sí. alguien para desinformar, con esto lo podrían combatir. Decime también, Bruno, ¿qué ves como desafío de estas tecnologías, de las inteligencias artificiales, de acá para adelante? En breve, porque viste que esto nos Sí, cambia todo el sí. tiempo. Bueno, yo creo que los desafíos más grandes van a venir por este lado, ¿no? El gestionar el volumen de información. Creo que hay un desafío grande también en la parte de educación, con cómo acomodar la educación a esta nueva herramienta. Claramente hay que usarla porque tiene un potencial gigante, pero presenta desafíos. Nosotros estábamos acostumbrados a investigar en un libro, copiar. Ya Internet ayudó a que eso se vaya corriendo, pero ahora directamente ya escribe las cosas como un humano, entonces hay que ver cómo eso se acomoda. Eh, y me parece que va a haber un montón de revoluciones que no nos estábamos pudiendo imaginar. Yo creo que hay un montón de unknown unknowns, como le dicen, digamos, cosas que no sabemos que no sabemos. Y eso va a ser fantástico a los que nos interesa y nos divierte ver eso, pero también va a ser desafiante porque van a aparecer situaciones que no nos estábamos imaginando que van a presentar problemas. Y creo que ahí es donde yo me enfocaría, porque hoy, digamos, otros desafíos que todo el mundo hoy ya conoce, que ya habla, las fake news, la generación de videos que van a engañar a la gente, eso ya no lo imaginamos, ya lo vemos, pero pueden aparecer cosas de las que no estamos ni cerca de pensar, eh, y eso puede ser súper desafiante. La clave para mí está en que haya gente motivada en usarlo para hacer el bien de alguna forma, o para resolver esos problemas que se generan con la nueva tecnología, porque en el fondo el resultado neto es positivo. Yo estoy convencido que esto va a ayudar a la mayoría de las personas, le va a simplificar su trabajo, le va a dar herramientas para hacer mejor, disfrutar más su tiempo libre, va a haber un montón de cosas buenas en lugares. Van a aparecer desafíos, pero mientras haya gente con ganas de involucrarse y resolverlos, vamos a andar bien. Perfecto. Bruno, ¿nos puedes decir cómo te ubica la gente en redes sociales? Eh, Suelo usar bastante LinkedIn con mi nombre, Bruno Ruyu. Y también uso Twitter, que también me encuentran por Bruno Ruyu. Esas son las dos redes en donde más activo estoy. Así que bueno, ahí me van a poder encontrar. Bien, y lo de Halley es algo que yo pueda ir usando. Hay una versión beta, lo puedo Sí, sí, instalar. ya. ¿Cómo es? Por ahora hay una versión que es web, que es halleyscore.com. Para los que no hablan inglés, nada, sí, no sé cómo deletrearlo difícil, pero es Halley Score, como el puntaje Halley, halleyscore.com. Halley Ahí como el ya, cometa, es Halley, Score es Score, Score.com. exactamente así, como el comenta. Y bueno, ahí ya hay una versión donde hay bastante información traqueada. Nos enfocamos primero en la parte más financiera, incluso de cripto, hay un montón, porque hay mucha gente de cripto hablando en redes sociales. Y bueno, eso ya se puede ver, ya se puede ver quiénes son los que mejor predicen en el mundo de cripto, quiénes son los que mejor predicen en finanzas internacionales. Y bueno, de hecho yo algunas decisiones ya me voy basando en saber a quién escuchar. Ya sé, por lo menos ya sé a quién no escucho. Ya sé en Twitter, a los que escriben de cripto, a los que no le doy bola porque, no sé, es como que ni siquiera es que erran la mitad, erran más de la mitad. Si estuviesen tirando una moneda entendería, pero bueno, nada, ahí ya lo pueden probar y obviamente cualquier feedback es bienvenido, porque nada, ahí estamos lanzando, tenemos apenas un año y es un camino largo por delante, pero muy divertido. Bien, Bruno, agradecerte este tiempo, tu conocimiento generoso, tu predisposición, palabra autorizada en lo que es inteligencia artificial. Así que te agradecemos, te decía, y bueno, vamos a estar atentos con lo de Halley Score y cómo podemos combatir esto que todavía no sabemos lo que se nos viene, pero bueno, ya nos estamos preparando. Buenísimo. Bueno, Ricardo, gracias a vos por la oportunidad de conversar con vos. Me encanta el podcast, es súper interesante y estaría muy bueno que más gente se vaya involucrando en el mundo de los datos, inteligencia artificial, porque lo necesitamos. Y es divertido. Bueno, Muchísimas gracias, Bruno. un saludo, adiós.